En una visita para cobrar el alquiler, un hombre millonario descubre a una niña de 7 años cuidando a su madre enferma, fregando el suelo y sin haber comido en días, lo que ha dejado a todos los vecinos en estado de shock. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El sol ardiente de Ciudad de México caía implacable sobre las calles del barrio San Miguel, donde las casas modestas se apiñaban, una junto a la otra, en un mosaico de diferentes tonos de amarillo y naranja. Don Ricardo Montero, un empresario inmobiliario de 50 y tantos años, conducía su Mercedes último modelo por las calles estrechas, desentonando con el entorno humilde que lo rodeaba. Sus ojos escudriñaban los números de las casas hasta encontrar la que buscaba, el número 247. Descendió del vehículo con su elegante traje gris y su maletín de cuero, mientras se aflojaba ligeramente la corbata debido al calor sofocante. La casa, una construcción modesta de 2 plantas, tenía las persianas entreabiertas y la pintura descascarada en algunas zonas. Don Ricardo sacó de su bolsillo un papel arrugado. Era el recordatorio del alquiler atrasado. 3 meses ya. No. Era su costumbre hacer estas visitas personalmente, pero algo en la situación de esta propiedad había despertado su curiosidad. Al acercarse a la puerta, notó que estaba entreabierta. El sonido de alguien frotando el suelo llegaba desde el interior. Dudó un momento antes de empujar suavemente la puerta, que cedió con un chirrido suave. Lo que vio dentro lo dejó paralizado. Una niña pequeña, que no podría tener más de 7 años, estaba de rodillas en el suelo frotando las baldosas con un trapo desgastado. Su cabello negro, recogido en una coleta despeinada, se pegaba a su frente por el sudor. «Hola», llamó don Ricardo, su voz resonando en el silencio de la casa. La niña se sobresaltó, levantándose rápidamente mientras se limpiaba las manos, en su vestido gastado pero limpio. «Buenas tardes, señor», respondió ella con una voz suave pero firme, sus grandes ojos marrones mirándolo con una mezcla de respeto y precaución. «¿Busca a alguien?». Don Ricardo se quedó desconcertado por la compostura de la pequeña. No parecía asustada, sino más bien resignada, como si estuviera acostumbrada a manejar situaciones que claramente sobrepasaban su edad. «Soy el propietario de la casa», explicó él, suavizando instintivamente su tono de voz. «Vengo por el asunto del alquiler. ¿Están tus padres?». La niña pareció encogerse un poco ante la mención del alquiler, pero mantuvo su dignidad. «Mi mamá está descansando», respondió, señalando hacia un pasillo oscuro. «Ha estado muy enferma. Yo tengo el dinero que pudimos juntar este mes». Sin esperar respuesta, la pequeña se dirigió hacia un mueble desgastado y sacó un sobre arrugado. Don Ricardo lo tomó mecánicamente, notando lo ligero que se sentía. Al abrirlo, confirmó sus sospechas. Apenas contenía la mitad del alquiler mensual. Un ataque de tos proveniente del pasillo interrumpió el momento. La niña se tensó visiblemente. «Con permiso, señor», dijo apresuradamente y corrió hacia la habitación de donde provenía el sonido. Don Ricardo la siguió instintivamente, deteniéndose en el umbral de un dormitorio pequeño y austero. En la cama yacía una mujer joven, pálida y demacrada, que intentaba controlar su tos mientras la pequeña le acercaba un vaso de agua. «Tranquila, mamá», susurraba la niña con una ternura que estrujó el corazón del empresario. «Ya pasará». «Señora», comenzó don Ricardo, pero se detuvo al ver la mirada de súplica en los ojos de la mujer. «Lo siento mucho, señor Montero», logró decir entre toses. «Sofía y yo estamos haciendo todo lo posible». La niña, Sofía, se irguió protectoramente junto a la cama de su madre. «Estoy cosiendo vestidos para las vecinas», explicó con una seriedad impropia de su edad. «Y limpio otras casas los fines de semana. Pronto podremos pagar todo, se lo prometo». Don Ricardo observó la habitación. En un rincón, una pequeña máquina de coser descansaba junto a pilas ordenadas de telas y vestidos a medio terminar. Las paredes, aunque descascaradas, estaban limpias y el aire olía a desinfectante. Era evidente el esfuerzo sobrehumano de esta pequeña
por mantener la dignidad en medio de la adversidad. Una voz estridente desde la calle rompió el momento. ¡Ay! Otra vez ese hombre rico por aquí, como si no supiéramos lo que va a pasar con esa pobre mujer y su hija. Don Ricardo se acercó a la ventana y vio a una mujer corpulenta, con rulos en el pelo y expresión amargada, que miraba hacia la casa mientras hablaba con otras vecinas. La mujer, al notar su presencia, alzó la barbilla desafiante antes de entrar en su propia casa, dejando tras de sí un murmullo de comentarios y miradas furtivas. Don Ricardo regresó a su oficina esa tarde con el sobre ligero en su maletín y un peso aún más ligero en su conciencia. Sentado en su sillón de cuero, con vista panorámica a los rascacielos de la ciudad, no podía apartar de su mente la imagen de Sofía, tan pequeña y tan valiente, cargando responsabilidades que harían temblar a muchos adultos. ¿Todo bien, jefe?, preguntó Marta, su secretaria de confianza desde hacía 2 décadas, mientras le servía su café de la tarde. «No lo sé, Marta», respondió él, girando su sillón para mirar por la ventana. «¿Alguna vez has visto a una niña de 7 años actuando como si fuera una adulta?» Marta se detuvo un momento, intrigada por la pregunta. «¿Esto tiene que ver con su visita al barrio San Miguel?» Don Ricardo asintió, relatándole brevemente lo que había presenciado. Marta escuchó en silencio, sus ojos revelando una comprensión profunda. «Sabe», dijo finalmente, «mi madre solía decir que Dios pone pruebas en nuestro camino por una razón». El empresario se quedó pensativo, recordando los vestidos a medio terminar en aquella habitación modesta. Una idea comenzó a formarse en su mente, pero fue interrumpido por la llegada de su hijo mayor, Fernando. «Papá, los inversionistas están esperando en la sala de juntas», anunció Fernando, impecable en su traje italiano. «¿Vienes?» «Adelántate», respondió don Ricardo levantándose. «Marta, por favor, investiga si hay alguna fundación que apoye a niños en situaciones especiales». Fernando frunció el ceño. «¿Fundaciones? Papá, estamos a punto de cerrar el trato del centro comercial. ¿Es el momento?» Don Ricardo miró a su hijo, notando por primera vez lo mucho que se parecía a él mismo hace 20 años. Ambicioso, enfocado únicamente en los números y el éxito. «Siempre es el momento para hacer lo correcto, hijo». Durante la reunión, mientras discutían proyecciones financieras y retornos de inversión, la mente de don Ricardo vagaba hacia aquella casa modesta. Las palabras de los inversionistas se mezclaban con el recuerdo de la tos de la madre enferma y la determinación en los ojos de Sofía. Al salir de la oficina esa noche, tomó una decisión. En lugar de dirigirse a su lujosa residencia en Las Lomas, condujo de vuelta al barrio San Miguel. Las calles estaban más tranquilas ahora, con las primeras estrellas asomando en el cielo del atardecer. Estacionó frente a la casa 247 y observó la luz tenue que se filtraba por las ventanas. A través de una de ellas, pudo ver a Sofía sentada frente a la máquina de coser, sus pequeñas manos guiando la tela con precisión mientras su cabeza cabeceaba de cansancio. La vecina chismosa apareció nuevamente, esta vez acompañada por otras 2 mujeres. «Miren quién volvió», exclamó con sorna. «¿Viene a echar a la calle a esas pobres almas?» Don Ricardo bajó del auto, enfrentando directamente a la mujer. «Señora», dijo con voz firme pero educada, «¿tiene usted hijos?» La pregunta pareció desconcertarla. «3», respondió, desafiante. «¿Y qué haría usted si estuviera en la situación de esa madre?» El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Las otras vecinas intercambiaron miradas, mientras la mujer corpulenta abría y cerraba la boca, sin encontrar respuesta. «Esa niña», continuó don Ricardo, «está haciendo el trabajo de 3 adultos. Y en lugar de recibir apoyo de su comunidad, ¿qué obtiene? ¿Chismes? ¿Críticas?» Las mujeres bajaron la mirada, avergonzadas. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y Sofía apareció, cargando una bolsa con lo que parecían ser vestidos terminados. «Don Ricardo», dijo sorprendida al verlo, «yo os iba a entregar estos vestidos. La señora Carmen los necesita para mañana».
El empresario miró su reloj. Eran casi las 9 de la noche. «Sofía», dijo suavemente, «¿por qué no me dejas llevarte? Es muy tarde para que andes sola por la calle». El viaje en el Mercedes de don Ricardo fue una experiencia surreal para Sofía. Sus pequeñas manos sostenían con firmeza la bolsa de vestidos, mientras sus ojos curiosos observaban los botones y luces del tablero moderno. El empresario la miraba de reojo, notando cómo, a pesar de su evidente asombro, la niña mantenía una compostura digna de alguien mucho mayor. «¿Hace mucho que aprendiste a coser?», preguntó don Ricardo, intentando romper el silencio. «Mi mamá me enseñó cuando tenía 5 años», respondió Sofía, sus dedos acariciando inconscientemente la tela de los vestidos. Antes ella era costurera en una fábrica grande. Era la mejor, ¿sabe? Pero después su voz se apagó gradualmente. Don Ricardo esperó, pero Sofía no completó la frase. En su lugar, señaló una casa pequeña pintada de verde. «Es aquí, la casa de la señora Carmen». La señora Carmen resultó ser una mujer de mediana edad, con rostro amable, que abrió la puerta sorprendida al ver a Sofía acompañada de un hombre tan elegante. «Dios mío, Sofía, ¿está todo bien?» «Sí, señora Carmen», respondió la niña entregando la bolsa. «Aquí están sus vestidos. Les ajusté el dobladillo como me pidió y reforcé las costuras de los hombros». La mujer examinó las prendas con ojo crítico, asintiendo con aprobación. «Perfecto, como siempre. Tienes manos de ángel, mijita». Luego, mirando a don Ricardo con cierta desconfianza, añadió: «Y el señor es don Ricardo Montero», se presentó él, notando la tensión en el ambiente. «Soy el propietario de la casa donde viven Sofía y su madre». El rostro de la señora Carmen se ensombreció. «Ah, ya veo». Rápidamente sacó un sobre de su delantal y se lo entregó a Sofía. «Aquí está lo de los vestidos, mi niña», y agregué: «un poco extra por el trabajo de los hombros». De regreso en el auto, Sofía contaba cuidadosamente el dinero. Don Ricardo notó cómo separaba los billetes en pequeños montones, murmurando para sí misma: «Este para las medicinas, este para la comida, este para el alquiler». «Sofía», interrumpió suavemente, «¿cuánto tiempo hace que tu madre está enferma?» La niña levantó la vista de sus billetes y, por primera vez, don Ricardo vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. «Desde que regresó de aquel viaje», respondió en voz baja. «Hace 2 años. Ella no quiere hablar de eso». «¿Qué viaje?». Sofía guardó silencio por un momento, como debatiendo internamente si debía continuar. «Fue a buscar trabajo en el norte», dijo finalmente, «en una fábrica grande de ropa. Prometieron buen pago y prestaciones, pero...». Sus pequeños hombros se tensaron. Cuando volvió ya estaba enferma y diferente. A veces cuando tiene fiebre habla de máquinas y telas y llora. Don Ricardo sintió un nudo en la garganta. Conocía bien las fábricas textiles del norte. Había invertido en algunas de ellas en el pasado. Las condiciones laborales, los químicos utilizados en los tintes, las largas jornadas. Al llegar a la casa, encontraron a la vecina chismosa, doña Guadalupe, sentada en su porche. Para sorpresa de ambos, la mujer se levantó y se acercó al auto. «Sofía, mi niña», llamó, su voz notablemente más suave que antes. «Hice caldo de pollo. ¿Por qué no llevas un poco para tu mamá?». La niña miró a don Ricardo, quien asintió levemente. Mientras Sofía seguía a doña Guadalupe hacia su casa, el empresario notó un grupo de mujeres reunidas en la esquina, observando la escena con interés. Entre ellas reconoció a la señora Carmen, quien parecía estar contando algo con gran animación. Un grito agudo desde la casa interrumpió sus pensamientos. «Sofía, Sofía», era la voz de la madre. La niña salió corriendo de la casa de doña Guadalupe, el caldo olvidado. Don Ricardo la siguió instintivamente. Dentro de la casa, encontraron a la madre de Sofía intentando levantarse de la cama, su rostro bañado en sudor, sus ojos desenfocados por la fiebre. Las máquinas no paran», gritaba la madre de Sofía, agitando las manos en el aire como si intentara apartar algo invisible. «El polvo,
El polvo está en todas partes. Sofía actuó con una eficiencia que partía el corazón. En segundos, había colocado un paño húmedo en la frente de su madre y sacado un frasco de pastillas del cajón de la mesita de noche. Tranquila. «Mamá», susurraba mientras sostenía un vaso de agua contra los labios temblorosos de la mujer. «Estás en casa. Estás a salvo». Don Ricardo observaba la escena desde el umbral, sintiendo que cada segundo que pasaba lo arrastraba más profundo, en una realidad que había elegido ignorar durante años. Como empresario exitoso, había construido su fortuna sobre números en hojas de cálculo, proyecciones financieras y decisiones estratégicas. Pero aquí, en esta pequeña habitación, las consecuencias humanas de esas decisiones se manifestaban con brutal claridad. «Señor Montero», la voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. ¿Podría ayudarme a sostenerla mientras le cambio la ropa? Está empapada en sudor». El empresario se acercó con cautela, sosteniendo a la madre de Sofía mientras la niña, con movimientos precisos y gentiles, cambiaba la ropa húmeda por una limpia y fresca. La mujer había dejado de gritar, pero seguía murmurando sobre máquinas y polvo. «Sofía», dijo don Ricardo suavemente, «tu madre necesita atención médica profesional». «Lo sé», respondió la niña, doblando meticulosamente la ropa mojada. «Pero el seguro. No tenemos seguro. Y el doctor del centro de salud dijo que necesita estudios especiales que no pueden hacer allí». En ese momento, doña Guadalupe apareció en la puerta, el bowl de caldo en sus manos y una expresión de genuina preocupación en su rostro. «Ay, Dios mío», suspiró al ver la escena. «¿Otra crisis?». Sofía asintió mientras continuaba atendiendo a su madre con una rutina evidentemente bien practicada. La vecina dejó el caldo en la mesita y, para sorpresa de todos, comenzó a ayudar, acomodando las almohadas y ventilando la habitación. «¿Sabe?», dijo doña Guadalupe dirigiéndose a Painsintu, don Ricardo en voz baja. «Cuando mi Ramón estaba enfermo antes de partir, esta niña venía todos los días a preguntarme si necesitaba algo. Mientras todos en el barrio hablaban a mis espaldas, ella me traía pan dulce y me hacía compañía». La mujer se secó una lágrima furtiva. «Y yo aquí, juzgando sin saber». Don Ricardo sacó su teléfono y se apartó un momento para hacer una llamada. «Marta, necesito que contactes al doctor Velasco». «Sí, mi médico personal. Dile que es una emergencia». Cuando regresó a la habitación, encontró a Sofía sentada junto a su madre, quien finalmente había caído en un sueño inquieto. La niña tarareaba suavemente una canción de cuna mientras cosía a mano lo que parecía ser un vestido de niña. «¿Para quién es ese vestido?», preguntó don Ricardo sentándose en una silla cercana. «Para la hija de la señora Carmen», respondió Sofía sin levantar la vista de su trabajo. «Es su primera comunión el domingo. Me pidió que lo arreglara porque le quedaba grande, pero decidí hacerle unos bordados también, para que se sienta como una princesa». Don Ricardo sintió que algo se quebraba dentro de él. Esta niña, que apenas podía permitirse lo básico, que cargaba el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, aún encontraba espacio en su corazón para pensar en la felicidad de otros. El sonido de un auto estacionando frente a la casa interrumpió el momento. Era el doctor Velasco, quien entró en la habitación con su maletín negro y una expresión de profesional preocupación. Mientras examinaba a la madre de Sofía, don Ricardo observaba cómo la pequeña seguía cada movimiento del médico con ojos atentos y ansiosos, sin soltar en ningún momento la mano de su madre. El diagnóstico del doctor Velasco fue contundente. La madre de Sofía necesitaba hospitalización inmediata. Los años de exposición a químicos industriales habían deteriorado severamente sus pulmones, y sin tratamiento especializado, su condición solo empeoraría. «Necesito hacer algunos arreglos», dijo don Ricardo, alejándose para hacer llamadas. En el pasillo escuchó la conversación entre Sofía y el médico. «¿Mi mamá se pondrá bien?», preguntaba la niña, su voz firme, a pesar del miedo evidente en sus ojos. «Con el tratamiento adecuado, tiene buenas posibilidades», respondió.
el doctor Velasco, admirando claramente la fortaleza de la pequeña. «Eres muy valiente, ¿sabes?» Sofía negó con la cabeza. «No soy valiente, solo hago lo que tengo que hacer». Mientras tanto, don Ricardo enfrentaba sus propias batallas por teléfono. «Fernando, sé que es tarde, pero necesito que revises los archivos de nuestras inversiones en las fábricas textiles del norte». «Sí, especialmente los informes de condiciones laborales». «No, no puede esperar hasta mañana». La siguiente llamada fue aún más difícil. «Marta, necesito que canceles mi participación en la reunión de la junta directiva de mañana». «No, esta vez no puede posponerse. Hay algo más importante que requiere mi atención». Cuando regresó a la habitación, encontró a doña Guadalupe organizando una pequeña maleta con ropa limpia, mientras Sofía guardaba cuidadosamente su máquina de coser y materiales de trabajo en una caja. «¿Qué haces, pequeña?», preguntó. «Don Ricardo, si mi mamá va al hospital necesitaré llevar mi trabajo conmigo», respondió Sofía con simplicidad. «Tengo 3 vestidos que entregar esta semana». El empresario se arrodilló para estar a su altura. «Sofía, escúchame. No tienes que preocuparte por eso ahora. Yo me encargaré de todo». La niña lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Pero, ¿y el alquiler? ¿Y las medicinas? Todo eso puede esperar. Ahora lo importante es tu madre». La ambulancia llegó minutos después, sus luces rojas iluminando las fachadas de las casas vecinas. Los vecinos comenzaron a salir, formando un grupo silencioso en la calle. La señora Carmen se adelantó, sosteniendo el vestido de primera comunión que Sofía había estado arreglando. «No te preocupes por esto, mi niña», dijo, abrazando a Sofía. «Mi Laurita puede esperar». Mientras los paramédicos preparaban a la madre de Sofía para el traslado, don Ricardo notó algo extraordinario. Las vecinas, lideradas por doña Guadalupe, comenzaban a organizarse. «Yo puedo quedarme con la niña», ofreció una. «Yo tengo algo de ropa que le puede servir», dijo otra. «En mi casa hay una habitación libre», añadió una tercera. Sofía, sin embargo, no se apartaba del lado de su madre. Sus pequeñas manos acomodaban la manta de la camilla con la misma dedicación con que cosía sus vestidos. «Señor Montero», llamó el doctor Velasco, «todo está listo para el traslado al Hospital Ángeles». Un murmullo recorrió la multitud. El Hospital Ángeles era el más prestigioso y caro de la ciudad. Don Ricardo ignoró las miradas sorprendidas y se dirigió a Sofía. «¿Quieres ir en la ambulancia con tu madre?». La niña asintió, pero antes de subir, se volvió hacia los vecinos. «Reunidos, gracias», dijo con una voz que, aunque pequeña, llevaba una dignidad inmensa. «Gracias a todos». Don Ricardo las siguió en su Mercedes, reflexionando sobre cómo en menos de un día su vida había dado un giro completo. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Fernando, de los inversionistas, de sus socios comerciales. Pero por primera vez en décadas, los números y las proyecciones financieras parecían insignificantes comparados con la lucha de una pequeña costurera y su madre enferma. El Hospital Ángeles era un mundo completamente diferente al barrio. San Miguel, sus pasillos inmaculados, el personal uniformado y el equipo de última generación contrastaban dramáticamente con la modesta vida a la que Sofía estaba acostumbrada. Sin embargo, la niña mantenía su compostura, siguiendo al personal médico con pasos decididos mientras trasladaban a su madre a una habitación privada. «Sofía», llamó don Ricardo mientras esperaban fuera de la habitación durante el cambio. «Te turno. ¿Has cenado algo?». La niña negó con la cabeza, sus ojos fijos en la puerta tras la cual atendían a su madre. Don Ricardo notó que llevaba en sus manos la caja con sus materiales de costura, negándose a soltarla incluso en estas circunstancias. «Ven, vamos a la cafetería. Tu madre estará dormida por un rato y necesitas mantener tus fuerzas». En la cafetería del hospital, mientras Sofía comía un sándwich con pequeños bocados controlados, don Ricardo recibió una llamada que no pudo ignorar. «¿Papá?». La voz de Fernando sonaba tensa. «Revisé los archivos que me pediste, la fábrica textil del norte. Hay irregularidades serias.
violaciones de seguridad, uso de químicos prohibidos, jornadas excesivas. Don Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de años de decisiones empresariales tomadas sin considerar las consecuencias humanas. ¿Cuánto tiempo llevamos invertidos en esa operación? 5 años. Es uno de nuestros activos más rentables. Era, corrigió don Ricardo. Quiero que inicies el proceso de desinversión mañana mismo. ¿Qué? Papá, eso costará millones. Los accionistas tendrán que entender que hay cosas más importantes que los dividendos trimestrales. Sofía, que había estado dibujando patrones de vestidos en una servilleta, levantó la vista al notar el tono alterado en la voz de don Ricardo. ¿Está todo bien, señor?, preguntó con esa madurez que seguía sorprendiéndolo. Sí, pequeña, solo estoy corrigiendo algunos errores que debí haber arreglado hace mucho tiempo. En ese momento, una enfermera se acercó a su mesa. ¿La familia de la señora Martínez? El doctor quisiera hablar con ustedes. El doctor Velasco los esperaba en su oficina, rodeado de radiografías y resultados de análisis. Su expresión era seria, pero no desesperanzada. La condición de la señora Martínez es delicada, explicó. Los años de exposición a químicos industriales han causado daños significativos en sus pulmones. Necesitará un tratamiento prolongado y posiblemente una cirugía. Sofía escuchaba cada palabra con atención, sus pequeñas manos apretando la caja de costura en su regazo. ¿Cuánto costará todo eso?, preguntó, y don Ricardo sintió que su corazón se encogía al ver a una niña de 7 años preocupándose por temas que ningún niño debería enfrentar. Sofía, intervino don Ricardo, te prometo que el dinero no será un problema. Tu único trabajo ahora es estar junto a tu madre y ser la niña extraordinaria que eres. La pequeña lo miró con una mezcla de gratitud y determinación. Pero quiero ayudar. Puedo seguir cosiendo aquí. Mire, traje todo mi material. Tengo una idea mejor, dijo don Ricardo, una inspiración repentina iluminando su rostro. ¿Qué te parecería si convertimos tu talento en algo más grande? Algo que pueda ayudar no solo a tu madre, sino a otras personas también. ¿Cómo qué? Como un taller de costura proper, un lugar donde otras mujeres del barrio puedan trabajar, aprender y ganar un sustento digno. Tú podrías ser nuestra maestra principal. Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez desde que llegaron al hospital. ¿De verdad? ¿Como una escuela de costura? Exactamente, y comenzaremos en cuanto tu madre esté mejor. El doctor Velasco, que había estado escuchando la conversación, sonrió. Creo que esa es una excelente medicina, tanto para la madre como para la hija. Los días en el hospital establecieron una nueva rutina. Sofía dividía su tiempo entre la habitación de su madre y un pequeño rincón en la sala de espera que había convertido en su improvisado taller. Las enfermeras, cautivadas por su dedicación y habilidad, comenzaron a traerle pequeños trabajos. Un botón suelto aquí, un dobladillo descosido allá. «Tienes manos de ángel», le dijo una tarde la enfermera Lucía, mientras Sofía reparaba el uniforme de su hijo. «¿Quién te enseñó a coser así?». La niña levantó la vista de su trabajo, una sonrisa suave iluminando su rostro. «Mi mamá dice que cuando era pequeña, mi abuela le enseñó, y ella me enseñó a mí. Es como una tradición familiar». Mientras tanto, don Ricardo enfrentaba sus propias batallas en la sala de juntas de su empresa. La noticia de su decisión de desinvertir en las fábricas textiles del norte había causado conmoción entre los accionistas. «Es una locura», exclamó uno de los inversores más antiguos. «Esa operación representa el 20% de nuestros ingresos anuales». «¿Y a qué costo?», respondió don Ricardo, su voz firme. «¿Cuántas familias han sido destruidas? ¿Cuántas madres han enfermado? ¿Cuántos niños han quedado sin protección?». Fernando, sentado a su derecha, observaba a su padre con una mezcla de asombro y preocupación. Nunca lo había visto así, tan apasionado por algo que no fueran números y proyecciones. «Tengo una propuesta alternativa», continuó don Ricardo, desplegando una serie de documentos. «Un proyecto de reconversión. Transformaremos esas instalaciones.
en centros de capacitación y producción ética, comenzando con un programa piloto en el barrio San Miguel. Los murmullos llenaron la sala. Marta, quien tomaba notas en una esquina, sonrió discretamente. Conocía esa mirada en los ojos de su jefe. Había tomado una decisión y nada lo haría cambiar de opinión. De vuelta en el hospital, Sofía recibió una visita inesperada. Doña Guadalupe apareció con un grupo de vecinas, todas cargando diferentes materiales de costura. «Mira, mi niña», dijo la mujer depositando una caja llena de telas sobre una mesa. «Encontramos esto en nuestras casas. Pensamos que podrías usarlo». Sofía examinó las telas con ojo experto, sus pequeños dedos acariciando los diferentes tejidos. «Son hermosas», susurró. «Pero, ¿por qué?» «Porque nos has enseñado algo importante», respondió la señora Carmen, quien también formaba parte del grupo. «Nos has mostrado que la verdadera fuerza no está en juzgar a los demás, sino en ayudarnos mutuamente». Las mujeres se instalaron en la sala de espera, formando un círculo improvisado alrededor de Sofía. Una sacó un termo con chocolate caliente, otra trajo pan dulce. Pronto, el espacio se llenó con el suave zumbido de conversaciones y el sonido rítmico de agujas trabajando. «¿Podrías enseñarnos a hacer esos bordados tan bonitos que haces?», preguntó una de las vecinas más jóvenes. Sofía miró a su alrededor, a todas esas mujeres que antes la miraban con desconfianza y ahora la observaban con genuino interés y respeto. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirse, sé como lo que era, una niña de 7 años. «Claro», respondió con una sonrisa tímida, «pero primero tienen que aprender a sostener la aguja correctamente». Desde la puerta de la habitación de su madre, don Ricardo observaba la escena con Jean, una mezcla de asombro y emoción. La pequeña costurera no solo había transformado su propia vida, sino que estaba cambiando toda una comunidad. La noticia del improvisado taller de costura en la sala de espera del Hospital Ángeles se extendió rápidamente. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de vecinas se convirtió en un fenómeno que atraía a personas de diferentes áreas del hospital: enfermeras durante sus descansos, familiares de otros pacientes, incluso algunas doctoras que encontraban un momento de paz en el suave ritmo de las agujas y el hilo. Una mañana, mientras Sofía enseñaba a un grupo particularmente numeroso cómo hacer un dobladillo invisible, una periodista del diario local que visitaba a su tía enferma se detuvo a observar la escena. «Disculpen», dijo, sacando su libreta. «¿Puedo hacerles algunas preguntas?». Las mujeres miraron a Sofía, quien a su vez buscó con la mirada a don Ricardo. El empresario, que últimamente pasaba cada vez más tiempo en el hospital, asintió suavemente. «Me llama la atención ver a una niña tan pequeña enseñando a adultos», comentó la periodista. «¿Cómo comenzó todo esto?». Antes de que Sofía pudiera responder, doña Guadalupe intervino. «Comenzó con una lección de humildad», dijo. «Esta pequeña nos enseñó que la verdadera fuerza está en el corazón, no en las apariencias». La historia apareció en el periódico al día siguiente. La pequeña maestra del Hospital Ángeles, cómo una niña de 7 años está transformando vidas puntada a puntada. El artículo destacaba no solo la habilidad de Sofía con la aguja, sino también cómo su valentía y determinación habían inspirado a una comunidad entera a unirse y apoyarse mutuamente. El impacto fue inmediato. Ofertas de donaciones de materiales comenzaron a llegar. Mujeres de otros barrios preguntaban si podían unirse a las clases. Incluso algunas empresas textiles locales mostraron interés en el proyecto. «Sofía», llamó don Ricardo una tarde, mientras la niña organizaba su caja de materiales. «¿Recuerdas cuando te hablé de convertir tu talento en algo más grande?». La pequeña asintió, sus manos automáticamente doblando un trozo de tela mientras escuchaba. «Bueno, creo que es momento de dar el siguiente paso. He estado hablando con algunas personas y hay un local en el barrio San Miguel que podríamos adaptar como taller de costura proper. Un lugar donde tú y las demás mujeres puedan trabajar en condiciones dignas».
Los inútiles ojos de Sofía se iluminaron, pero inmediatamente una sombra de preocupación cruzó su rostro. Pero, ¿y mi mamá? Tu madre está mejorando, intervino el doctor Velasco, que pasaba por ahí. De hecho, creo que estas reuniones de costura han sido parte de su terapia. La alegría es una medicina poderosa. En ese momento, Fernando apareció en la sala de espera, cargando varios rollos de tela y una carpeta llena de documentos. Se detuvo un momento, observando el grupo de mujeres trabajando armoniosamente bajo la dirección de Sofía. «Papá», llamó, su voz más suave de lo habitual. «Los planos del local están listos. Y hay algo más. El consejo directivo ha aprobado tu propuesta. Vamos a crear una fundación para apoyar proyectos similares en otras comunidades». Don Ricardo sonrió, notando cómo su hijo miraba con nuevos ojos el improvisado taller. Tal vez, pensó, la transformación no se limitaba solo a la comunidad del barrio San Miguel. «Sofía», dijo Fernando, arrodillándose junto a la niña, «¿te gustaría ayudarnos a diseñar el nuevo taller? Después de todo, eres la experta aquí». La pequeña costurera miró a su alrededor, a las mujeres que ahora eran su familia extendida, a don Ricardo, que se había convertido en una figura paterna, a su madre, que día a día recuperaba la salud y las ganas de vivir. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro más brillante. La transformación del antiguo local en el barrio San Miguel avanzaba a paso firme. Las paredes grises y descascaradas daban paso a tonos cálidos y acogedores, mientras que grandes ventanales permitían que la luz natural inundara el espacio. Sofía, sentada en una silla especialmente adaptada a su tamaño, supervisaba cada detalle con una seriedad que hacía sonreír a los trabajadores. «¿Estás segura de que quieres la mesa de corte junto a la ventana?», preguntó Fernando, quien había asumido la supervisión directa del proyecto. El joven empresario había cambiado notablemente en las últimas semanas. Su traje impecable ahora solía estar cubierto de polvo de construcción, y su expresión seria había sido reemplazada por una más relajada y accesible. «Sí», respondió Sofía con convicción. «Mi mamá siempre dice que la luz natural es la mejor para distinguir los colores y las texturas de las telas». La madre de Sofía, aunque todavía en recuperación, había comenzado a mostrar mejorías significativas. El tratamiento especializado en el Hospital Ángeles, combinado con el apoyo emocional de la comunidad, estaba dando resultados positivos. Sus ojos, antes apagados por la enfermedad y las preocupaciones, ahora brillaban con renovada esperanza cada vez que su hija le contaba sobre los avances del taller. Una tarde, mientras Sofía organizaba los nuevos materiales que habían llegado, doña Guadalupe entró al local con una noticia sorprendente. «Sofía, no vas a creer esto», exclamó la mujer agitando un papel en su mano. «La universidad local quiere que demos clases de costura en su programa de extensión comunitaria». La niña dejó los hilos que estaba clasificando y miró a la mujer con curiosidad. «¿Universidad? Pero yo nunca he estado en una universidad. Precisamente por eso es tan especial», intervino don Ricardo, quien acababa de llegar. «Quieren que compartamos no solo técnicas de costura, sino también la historia de cómo una pequeña costurera transformó toda una comunidad». Sofía se sonrojó, todavía incómoda con la atención que su historia había generado. El artículo del periódico había desencadenado una serie de eventos que nadie había previsto. Más periodistas querían entrevistarla, organizaciones sociales se interesaban en replicar el modelo en otros barrios, e incluso algunas empresas textiles comenzaban a replantearse sus prácticas laborales. Pero antes de pensar en la universidad, continuó don Ricardo con una sonrisa, hay algo más importante que debemos discutir. Sacó de su maletín un sobre oficial. «Sofía, ¿sabes qué es esto?». La niña negó con la cabeza. «Es tu inscripción para el nuevo año escolar. He hablado con tu madre y ambos estamos de acuerdo. Es hora de que vuelvas a ser una niña de 1907 años, al menos durante las mañanas». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Entre cuidar a su madre y mantener el hogar, había tenido que abandonar la escuela hacía meses. «Pero, Timis, ¿y el taller? ¿Y las clases de costura?»,
Para eso estamos nosotras, dijo la señora Carmen, entrando con otras vecinas. Nos turnaremos para mantener el taller funcionando mientras tú estás en la escuela. Después de todo, nos has enseñado bien. Y yo me encargaré de llevarla y traerla todos los días, añadió doña Guadalupe, quien había asumido un rol casi de abuela con Sofía. Fernando, que observaba la escena desde una esquina, se acercó con un paquete envuelto en papel colorido. «Tengo algo para ti», dijo, arrodillándose frente a Sofía. «Ábrelo». Dentro del paquete había un uniforme escolar, nuevo perfectamente a su medida, y una mochila llena de útiles escolares. Pero lo que más llamó la atención de Sofía fue un pequeño estuche de costura portátil, diseñado especialmente para sus manos pequeñas. «Para que nunca olvides que eres nuestra maestra», explicó Fernando con una sonrisa, «aunque ahora también seas estudiante». El día de la inauguración del taller llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. El local, ahora completamente transformado, brillaba con luz propia. Las máquinas de coser nuevas, dispuestas en hileras ordenadas, esperaban a sus operadoras. En las paredes, fotografías enmarcadas contaban la historia del proyecto, desde el improvisado taller en la sala de espera del hospital hasta el momento actual. Sofía, vestida con un delantal especialmente diseñado para ella, se movía entre los invitados con una gracia natural, explicando cada detalle del taller. Su madre, ya más recuperada aunque todavía delicada, observaba con orgullo desde una silla confortable, rodeada por las vecinas que ahora eran como familia. «¿Ves esa mesa de allí?», explicaba Sofía a un grupo de empresarios locales. «Es donde enseñaremos a las principiantes. Tiene la altura perfecta para que nadie se lastime la espalda mientras aprende». Don Ricardo, de pie junto a Fernando, observaba con satisfacción cómo su pequeña maestra había pensado en cada detalle para garantizar condiciones dignas de trabajo. El proyecto había evolucionado más allá de sus expectativas iniciales. No era solo un taller de costura, sino un verdadero centro de capacitación y empoderamiento comunitario. «Sabes, papá», dijo Fernando en voz baja, «nunca entendí realmente lo que significaba hacer una diferencia hasta ahora. Siempre pensé que el éxito se medía en números y gráficas». «Yo también tuve que aprenderlo», respondió don Ricardo, recordando aquel primer día en que encontró a Sofía limpiando el piso de su casa. «A veces necesitamos que alguien muy pequeño nos enseñe las lecciones más grandes». La ceremonia de inauguración fue sencilla pero significativa. Sofía, parada sobre un pequeño banco para alcanzar el micrófono, dio un discurso que conmovió a todos los presentes. «Este taller no es solo mío», dijo con su voz clara y decidida. «Es de todas las personas que creyeron que podíamos hacer algo bueno juntos. De mi mamá, que me enseñó que el amor se puede expresar a través de una aguja y un hilo. De don Ricardo y Fernando, que nos mostraron que los empresarios también pueden tener corazón. De doña Guadalupe y todas las vecinas, que aprendieron que juzgar menos y ayudar más hace que todos seamos mejores». Las palabras de Sofía fueron interrumpidas por aplausos emocionados. Entre el público, algunos periodistas tomaban notas frenéticamente, mientras que representantes de otras comunidades ya comenzaban a preguntar cómo podrían replicar el proyecto en sus barrios. Después de cortar el listón inaugural, Sofía se reunió con su primer grupo oficial de estudiantes. 15 mujeres de diferentes edades, todas ansiosas por aprender el oficio que había transformado su comunidad. Entre ellas estaba una cara sorprendentemente familiar, la esposa de Mino Encinta, Fernando. «Quiero aprender desde cero», había dicho la mujer cuando se inscribió. «Quiero entender por qué una pequeña costurera pudo enseñarnos tanto sobre humanidad». Mientras Sofía comenzaba su primera clase oficial, demostrando con paciencia cómo enhebrar una aguja, don Ricardo se acercó a Marta, su fiel secretaria, que había sido instrumental en todo el proceso. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», le preguntó. «¿Qué cosa, jefe?». «Que cuando vine a cobrar un alquiler atrasado, nunca imaginé que terminaría pagando una deuda mucho más importante. La deuda que tenemos con nuestra propia humanidad». Marta sonrió
observando cómo Sofía ayudaba a una estudiante a ajustar la tensión de su máquina de coser. A veces, dijo, los milagros vienen en paquetes muy pequeños. El taller pronto se llenó del suave zumbido de las máquinas de coser y el murmullo de conversaciones animadas, que era el sonido de la esperanza, del cambio, de una comunidad que había aprendido a tejer no solo telas, sino también lazos de solidaridad y comprensión. Las semanas siguientes a la inauguración del taller trajeron cambios significativos para todos. Sofía había comenzado a asistir a la escuela regularmente, dividiendo su tiempo entre sus estudios y el taller. Sus maestros estaban asombrados por su dedicación y madurez, aunque a veces tenían que recordarle que también era importante jugar durante el recreo. Una mañana, mientras Sofía resolvía problemas de matemáticas en su cuaderno nuevo, una compañera de clase se acercó tímidamente a su pupitre. ¿Es verdad que tú eres la niña del taller de costura?, preguntó con curiosidad. Mi mamá está tomando clases allí. Dice que es mágico. Sofía sonrió, recordando sus propios inicios. No es magia, respondió, con simplicidad. Solo es amor por lo que haces y ganas de ayudar a otros. Después de la escuela, doña Guadalupe la esperaba puntualmente para llevarla al taller. La antigua chismosa del barrio se había transformado en una figura maternal no solo para Sofía, sino para muchas de las mujeres que acudían a aprender costura. ¿Sabes qué?, comentó doña Guadalupe mientras caminaban. Ayer vino una señora de otro estado. Había leído sobre nuestro taller en internet y viajó especialmente para conocerlo. El taller se había convertido en un fenómeno que trascendía las fronteras del barrio. La historia de la pequeña costurera había inspirado a otras comunidades a crear sus propios espacios de aprendizaje y apoyo mutuo. Don Ricardo, por su parte, había experimentado una transformación profunda en su manera de hacer negocios. En la sala de juntas de su empresa, ahora colgaba un pequeño bordado enmarcado, obra de Sofía, que decía: el éxito se mide en sonrisas, no solo en cifras. Una tarde, mientras Sofía supervisaba una clase especial para madres e hijas, Fernando entró al taller con una noticia emocionante. Sofía, llamó sosteniendo una carta oficial. La Universidad Nacional quiere documentar la historia del taller. Dicen que es un modelo único de transformación social. La niña dejó la tela que estaba cortando y miró a Fernando con curiosidad. ¿Van a escribir sobre nosotros? No solo eso, respondió él sonriendo. Quieren que el proyecto se replique en otras comunidades. Han creado un programa especial de becas para mujeres que quieran aprender el oficio y luego enseñar en sus propios barrios. La madre de Sofía, que ahora ayudaba en el taller durante algunas horas al día como parte de su terapia, se acercó a escuchar. Su salud había mejorado considerablemente y aunque todavía necesitaba cuidados, había recuperado gran parte de su vitalidad. Mi pequeña, dijo, abrazando a su hija, ¿ves cómo un acto de amor puede multiplicarse infinitamente? El taller bullía de actividad. En una esquina, un grupo de mujeres mayores enseñaba técnicas tradicionales de bordado a las más jóvenes. En otra, algunas estudiantes diseñaban uniformes escolares para niños de familias necesitadas. El proyecto había evolucionado para incluir una dimensión social en cada aspecto de su funcionamiento. La señora Carmen, que ahora coordinaba el programa de donaciones, entró con una noticia sorprendente. No van a creer esto. La marca de ropa más grande del país quiere que diseñemos una línea especial de ropa infantil. Dicen que les encanta nuestra historia y quieren que cada prenda cuente una parte de ella. Sofía miró a su alrededor, observando cómo su pequeño sueño de ayudar a su madre se había convertido en algo mucho más grande. Las paredes del taller, antes desnudas, ahora estaban decoradas con fotografías y testimonios de las mujeres cuyas vidas habían cambiado gracias al proyecto. El gran día había llegado, la presentación de la primera colección de ropa infantil diseñada por el taller. El patio de la escuela de Sofía se había transformado en una pasarela improvisada, donde niños del barrio modelarían las creaciones que contaban su historia. Sofía,
vestida con un delantal especialmente diseñado para la ocasión, supervisaba los últimos detalles con la misma atención meticulosa que dedicaba a cada puntada. Cada prenda de la colección llevaba un mensaje especial: esperanza, solidaridad, transformación. ¿Estás nerviosa?, preguntó Fernando, quien había llegado temprano para ayudar con los preparativos. Su esposa, ahora una estudiante aventajada, salió del taller, ajustaba los últimos detalles de los vestuarios. Un poco, admitió Sofía con una sonrisa. Pero mamá dice que los nervios son buenos, significan que algo importante está por suceder. La madre de Sofía, radiante en un vestido que ella misma había confeccionado, saludaba a los invitados que comenzaban a llegar. Su recuperación había sido tan notable que el doctor Velasco la había invitado a dar charlas en el hospital sobre el poder sanador de la comunidad y el propósito. Don Ricardo, elegante como siempre, pero con un aire más relajado, se acercó a Sofía con una sorpresa. «Mira quién vino a verte», dijo, señalando hacia la entrada. Una delegación de empresarios textiles, incluyendo algunos de sus antiguos socios del norte, observaba con interés la transformación del barrio. El proyecto había comenzado a cambiar no solo vidas individuales, sino la forma en que la industria textil consideraba su responsabilidad social. «Antes de que comience el desfile», anunció don Ricardo tomando el micrófono, «quisiera compartir algo con todos ustedes. Hace unos meses vine a este barrio como un simple cobrador de alquileres. Me encontré con una niña extraordinaria que me enseñó más sobre negocios y humanidad de lo que aprendí en 30 años de carrera». Las luces se atenuaron y la música comenzó a sonar. Los niños del barrio, incluyendo algunos compañeros de clase de Sofía, desfilaron con orgullo mostrando las creaciones del taller. Cada prenda contaba una historia. El vestido con bordados de mariposas representaba la transformación. El conjunto de pantalón y camisa con motivos de manos entrelazadas simbolizaba la comunidad. El vestido de flores silvestres hablaba de la belleza que puede florecer en los lugares más inesperados. Doña Guadalupe, sentada en primera fila, no podía contener las lágrimas. «¿Quién iba a decir?», murmuró a la señora Carmen, «que aquella niña a la que tanto criticamos nos enseñaría tanto». Al final del desfile, Sofía subió al escenario improvisado. Su voz, clara y segura, resonó en el patio. «Esta colección se llama Hilos de Esperanza, porque eso es lo que todos somos, hilos que unidos crean algo hermoso y fuerte. Gracias a todos los que creyeron en nosotros, especialmente a mi mamá, que me enseñó que el amor se puede coser puntada a puntada». Los aplausos fueron ensordecedores. Periodistas tomaban fotos, empresarios tomaban notas y las familias del barrio celebraban como si fuera una fiesta personal, porque en cierto modo lo era, la celebración de cómo una comunidad había aprendido a tejer su propio destino. Fernando se acercó a su padre, que observaba la escena con ojos brillantes. «¿Sabes, papá? Creo que finalmente entiendo lo que siempre decías sobre dejar un legado. No se trata de edificios o cuentas bancarias. Se trata de los hilos invisibles que nos conectan a todos», completó don Ricardo, mirando cómo Sofía abrazaba a su madre entre lágrimas de alegría. «Y a veces esos hilos son más fuertes cuando los teje el corazón de una niña». Un año había pasado desde la inauguración del taller. El pequeño proyecto que comenzó en una sala de hospital se había convertido en un movimiento que inspiraba a comunidades en todo el país. El barrio San Miguel, antes conocido por sus dificultades, ahora era un ejemplo de transformación social. Sofía, que acababa de cumplir 8 años, caminaba por las calles del barrio con una nueva ligereza en sus pasos. Ya no era la niña agobiada por responsabilidades demasiado grandes para sus pequeños hombros. Aunque seguía siendo el corazón del taller, ahora también tenía tiempo para ser simplemente una niña. Jugaba en el recreo, participaba en el coro de la escuela y había desarrollado una pasión por el dibujo que utilizaba para crear nuevos diseños. «Sofía», llamó una voz familiar. Era la directora de su escuela corriendo para alcanzarla. «¿Ya viste las noticias?
El programa de becas del taller ha sido seleccionado como modelo nacional de educación comunitaria. La noticia no podría haber llegado en mejor momento. Esa tarde, el taller celebraría su primera graduación. 15 mujeres, incluyendo a doña Guadalupe y la señora Carmen, recibirían sus certificados como maestras de costura, capacitadas para abrir sus propios talleres en otras comunidades. Mi mamá estará tan feliz, sonrió Sofía, pensando en cómo su madre, ya recuperada, había ayudado a diseñar el programa de capacitación. El taller estaba especialmente animado esa tarde. Las graduadas, vestidas con delantales diseñados por Sofía, preparaban todo para la ceremonia. En las paredes, una exposición fotográfica contaba la historia del proyecto. Desde la pequeña niña limpiando el piso de su casa hasta el actual centro de capacitación que había transformado decenas de vidas. Don Ricardo, que había llegado temprano para la ceremonia, observaba una fotografía en particular. El momento en que encontró a Sofía por primera vez. ¿Sabes?, dijo a Fernando, que estaba a su lado. Ese día pensé que venía a cobrar un alquiler, pero en realidad vine a aprender la lección más importante de mi vida. ¿Cuál fue esa lección, papá?, preguntó Fernando, aunque ya conocía la respuesta. Que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la capacidad de transformar vidas. La ceremonia de graduación fue sencilla pero emotiva. Cada graduada compartió su historia, y cada historia era un testimonio de cómo el proyecto había cambiado no solo sus vidas, sino las de sus familias y comunidades. Doña Guadalupe, al recibir su certificado, sorprendió a todos con su discurso. Yo era la chismosa del barrio, admitió con lágrimas en los ojos. Criticaba a esta niña y a su madre sin saber que serían ellas quienes me enseñarían el verdadero significado de la dignidad y el trabajo honrado. La señora Carmen anunció que abriría un taller similar en su pueblo natal. Allá hay muchas mujeres como yo, dijo, que solo necesitan una oportunidad y alguien que crea en ellas. Sofía, sentada entre su madre y don Ricardo, observaba todo con una mezcla de orgullo y asombro. Su pequeño acto de valentía, nacido de la necesidad y el amor por su madre, había desencadenado una revolución silenciosa de esperanza y solidaridad. El atardecer pintaba el cielo de naranja sobre el barrio San Miguel, mientras la ceremonia de graduación llegaba a su momento culminante. Sofía se levantó para dar el discurso final, su pequeña figura irradiando una sabiduría que trascendía su edad. Cuando era más pequeña, comenzó, provocando risas suaves en la audiencia, pues apenas había pasado un año. Pensaba que estar sola era ser fuerte, pero ahora sé que la verdadera fortaleza está en permitir que otros te ayuden y en ayudar a otros cuando puedes. Su madre, sentada en primera fila, asentía con lágrimas de orgullo. Ya no era la mujer enferma y agotada de antes. Su recuperación había sido tan notable que ahora dirigía el programa de salud ocupacional del taller, asegurándose de que todas las trabajadoras tuvieran condiciones dignas y seguras. Este taller, continuó Sofía, no es solo un lugar donde aprendemos a coser. Es un lugar donde aprendemos que cada persona tiene algo valioso que enseñar. Doña Guadalupe nos enseñó que nunca es tarde para cambiar. La señora Carmen nos mostró que la generosidad se multiplica. Don Ricardo nos demostró que los negocios pueden tener corazón. Fernando, que había abandonado su oficina en el Sintuxen, distrito financiero, para dirigir la fundación creada a partir del proyecto, sonrió al escuchar estas palabras. Su esposa, sentada a su lado con un pequeño bulto en su vientre, apretó su mano con emoción. Y mi mamá, la voz de Sofía se suavizó, me enseñó que el amor es el hilo más fuerte que existe. Es el que mantiene unido todo lo demás. Don Ricardo se levantó entonces para hacer un anuncio especial. La fundación había asegurado fondos para abrir 20 talleres más en diferentes comunidades durante el próximo año. Cada uno sería dirigido por una de las graduadas, creando una red de esperanza que se extendería por todo el país. Pero lo más importante, añadió el empresario, es que cada taller mantendrá el espíritu que Sofía nos enseñó, que la verdadera transformación comienza
cuando nos atrevemos a ver el potencial en cada persona. Mientras el sol se ponía, las graduadas y sus familias celebraban en el patio del taller. Sofía observaba la escena desde su pequeño rincón especial, donde su primera máquina de coser se exhibía ahora como un recordatorio de dónde había comenzado todo. «¿En qué piensas, mi niña?», preguntó su madre, acercándose. «Pienso en que somos como un gran tejido», respondió Sofía. «Cada persona es un hilo diferente, pero juntos creamos algo hermoso y fuerte». Don Ricardo, que se había acercado silenciosamente, añadió: «Y tú, pequeña costurera, fuiste el primer hilo que nos unió a todos». La celebración continuó hasta la noche, con música, baile y la promesa de nuevos comienzos. El barrio San Miguel ya no era el mismo. Las calles antes sombrías ahora estaban llenas de color y esperanza. Las puertas antes cerradas ahora estaban